iglesia, Dios les bendiga. Soy su pastor José Raúl Galvis. Estoy muy contento de que estemos ya en nuestra semana 3. Hemos aprendido muchísimo a través de la palabra durante estos días. Has crecido, la palabra se está abriendo a ti de maneras diferentes. En el pasado tal vez tú eras uno de los que decía, me cuesta estudiar la palabra, no entiendo lo que significa. Pero cada semana hemos aprendido un método. La primera semana te enseñé el método de pronunciarlo. La semana pasada el pastor Nelson te enseñó el método de visualizarlo. Y hoy te quiero enseñar el método de probarlo. Luego de que he hecho las preguntas correctas al texto, la pregunta es, ¿cómo aplicarlo? ¿Para qué? Recuerden que el sentido de la palabra, ya les he dicho, el propósito de la palabra no es que te llenes de información. No te estoy enseñando métodos bíblicos para que tengas más información acerca de la palabra. Te estoy enseñando métodos para que seas transformado por la palabra. Ya recordarás que la esencia de este estudio de crecimiento de 40 días en la palabra tiene que ver con que tú y yo amemos la palabra, aprendamos la palabra y vivamos la palabra. Y antes de compartirte lo que significa probarlo y cuál es el método devocional de probarlo, quiero recordarte el texto bíblico para hoy. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Un texto hermosísimo de Santiago capítulo 1 versículo 22. Llevar a la práctica la palabra. Así que si hasta hoy has pensado que este estudio es emocionante porque te va a dar mayor conocimiento, déjame decirte una cosa, el peligro de estudiar la palabra sin aplicación. Ya ha dicho la palabra en Juan capítulo 1, 17, 17, el mismo Jesús fue el que dijo, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. De tal forma que Dios mismo está diciendo que el propósito es que la palabra me haga ser más como Cristo, que yo crezca a la estatura de Cristo. Ahora, si no se aplica la palabra, corro el riesgo de crecer y crecer en conocimiento, pero no transformar mi vida. Y te voy a compartir a lo menos unos 3 peligros que pueden ocurrir en tu vida si te dedicas a estudiar solo la palabra y no a permitir que ella te transforme. El primero de ellos es el orgullo. El conocimiento produce orgullo y estudiar la Biblia sin aplicación genera ese orgullo. Cuando yo comienzo a ver que la Biblia me arroja mucha información y creo que sé más que los demás, entonces la Biblia se convierte para mí en un martillo que aplasta al que se equivoca, no tiene misericordia, me vuelvo mal geniado, quiero que las cosas vayan de otra manera. Ya habrá dicho 1 Corintios capítulo 8:1, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Envanecer aquí es inflado, con orgullo, que a su vez conduce a la arrogancia. Es un círculo vicioso, ¿verdad? Te envaneces, te llenas de orgullo, te inflas, te lleva a la arrogancia y después de la arrogancia viene la caída, ¿verdad? Antes de la caída está la arrogancia. Así que Dios no quiere eso para ti ni para mí. ¿Sabes? El segundo peligro que hay de estudiar la palabra sin aplicación se encuentra en que el conocimiento requiere acción. Así que si solamente estudio la palabra, se vuelve peligroso para mí porque no me movilizo, no crezco, no me desarrollo. Bien dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues se autoengaña. Una de las cosas más peligrosas que hay para el cristiano es el autoengaño. Cuando comienzan a escuchar que el pastor dice, voy a predicar, ya eso me lo sé. Es lo que ocurre a los niños en la escuela dominical cuando la maestra dice, hoy les voy a contar la historia de Sansón. Ya me la sé, ya me la sé. Y eso viene de la niñez, se llena el corazón de orgullo porque ya me la sé.
¿Sabes que uno de los grandes problemas del pueblo de Israel en Isaías capítulo 27 es precisamente eso? El pueblo creía que ya se las sabía todas y por eso habían caído. Mira lo que dice el Salmo 119:59. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo para cumplir tus mandamientos. Este es el sentido del aprendizaje. Medito en los caminos, pienso en ellos y una vez que pienso en ellos, me dedico a cumplirlos. El conocimiento requiere acción. Estudiar la Biblia sin aplicación es peligroso porque el conocimiento aumenta la responsabilidad. Una vez que aprendo más de la palabra, la responsabilidad es dejar que ella me transforme muchísimo más. El conocimiento me invita a permitir que la palabra me cambie. Mira lo que dice Santiago 4:17. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Wow. Estabas pensando que pecado era esto, aquello, aquello. No, pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Pero entonces, cuando estudio la palabra, ella me lleva a la responsabilidad de cambiar. Y hay otro cuarto punto que tiene que ver con los problemas que se generan cuando estudio la palabra y no la aplico a mi vida. La aplicación de la Biblia es difícil. Y quiero decírtelo, es difícil. Y hay a lo menos 3 razones por las que la aplicación de la Biblia es difícil. ¿Sabes por qué? Porque la aplicación requiere pensar con seriedad. No puedo decir estoy meditando la palabra si no me he dedicado a pensar en ella seriamente. La segunda razón por la que la aplicación de la Biblia es difícil es porque Satanás, tu enemigo, combate para que no lo logres. Así que Satanás dice, si ya no logré que estudiara la palabra, ahora voy a lograr que no la aplique. Y nos entretiene en el conocimiento que envanece, en el orgullo y la arrogancia, para que tú y yo no crezcamos. ¿Sabes que la aplicación de la Biblia es difícil porque naturalmente no resistimos al cambio? La mayoría de nosotros creemos que somos genio y figura hasta la sepultura. Ya yo tengo suficiente madurez, yo soy bueno, no fumo, no tomo, no bebo, no le pego a mi mujer. Yo soy una obra de arte, pero no le permito a la palabra que me transforme en áreas claves de la vida. Aplicar el estudio de la Biblia es un acto voluntario que me va a conducir a la madurez espiritual. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa determinación. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza de voluntad, ¿sabes? Para que podamos crecer, que nos ejerza presión para que sintamos la necesidad de aplicar la verdad y que los cambios se noten en nuestra vida. De nada me sirve escuchar 52 mensajes dominicales durante el año si ninguno de ellos hizo una transformación en mí. Y para eso quiero decirte, necesitamos entender a lo menos 3 principios claves cuando hago el estudio de la palabra. Y aquí están 3 preguntas que necesitamos hacerle a ese texto. Y ese le llamo el puente de la aplicación. ¿Cómo traer el ayer y el hoy? Cada vez que leo un texto bíblico, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué significó esto para los oyentes iniciales? Es decir, ¿qué significó ayer? A eso es lo que llamamos interpretación. Lo segundo que debo hacer es, ¿cuál es la verdad eterna que está implícita en ese pasaje? A eso es lo que llamamos implicación. Y lo tercero que hago cuando estudio un pasaje es cómo se aplica ahora, el ayer y el hoy. Y eso es aplicación. Esto es bien impresionante. Cada texto tiene una verdad eterna que no cambia. Que no cambia. Por ejemplo, cuando lees el Salmo 23, encuentras una metáfora de un pastor que está comparando a Dios con los cuidados pastorales. Y para él tenía significado porque él era pastor, pero tú eres ingeniero, tú eres médico, no tienes ni idea de cómo se maneja el pastorado de las ovejas y dices,
Así que lo primero que necesitas entender es qué significaba el ayer. De lo contrario, vas a terminar entendiendo cualquier cosa. En el Salmo 23, el salmista David le dice, me llevas a comer verdes pastos. Y alguien que está desconectado de eso ayer diría, wow, la Biblia está invitando a comer hierba. ¿Qué pudieras estar pensando? Porque estás lejos de lo que significó ayer. Ahora, ¿cuál es la verdad eterna? En ese pasaje, la verdad eterna es que Dios es el que me alimenta, me sustenta. Ahora, ¿cómo se aplica eso hoy? ¿Cómo puedo confiar en que Dios me sigue sustentando y sosteniendo hoy? El reto en el estudio de la Biblia es descubrir esas verdades eternas que nunca cambian y aplicarlas en un mundo que siempre está cambiando, en tu mundo y en el mío. Por eso quiero colocarte un ejemplo. Esto me apasiona, ¿sabes? Hay un texto bien importante en 1 Corintios 8:1 que habla precisamente de eso que es el conocimiento envanecedor, ¿verdad? Te lo mencionaba. Así que quiero aplicar ese ejercicio a esta palabra. Dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre ese tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Sin embargo, dice el texto acá, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos, dice el apóstol. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues, si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Y uno lee toda esta historia y dice, ¿qué está pasando en la ciudad de Corinto? Había gente que tenía mucho conocimiento y había gente que no tenía tanto conocimiento. Así que, ¿qué significaba en ese entonces? Pablo está dando una instrucción para que no se coman alimentos ofrecidos a los ídolos si es que este hecho ofendía a los hermanos débiles en la fe. A pesar de saber que no hay nada malo en eso, no es algo muy amoroso para hacer. Eso era lo que significaba en el pasado. ¿Cuál ahora es la verdad eterna que está implícita? No permitas que tu libertad ofenda a tu hermano. Si yo sé que eso no es pecado y lo hago, pero mi hermano que cree que eso sí es pecado me ve haciéndolo, va a dañar su conciencia. Voy a poner un ejemplo bien interesante. En algunos lugares de España, ¿verdad? Por una cultura gitana, los cristianos fuman. Y en nuestra cultura diría, ¿fuman? Pondría usted la cara si fuman, eso es pecado, porque en nuestra cultura así se ha considerado. Ahora, ¿es bueno fumar? No es malo, daña tu cuerpo, ya eso lo sabemos.
Ahora, si uno de esos hermanos se convierte y dice, yo sé que Dios no me va a matar por fumar. Y tienen eso en su cultura, está arraigado. Y se pone a fumar delante de los otros que creen que fumar está mal. Entonces, viene el problema. De hecho, si hay alguno que está escuchando esto y tiene problemas con fumar, ya estará diciendo, sí, ve, el pastor dijo que fumar no es pecado, así que yo me meto mi fumadita. De eso precisamente estoy hablando. Estoy hablando de entender la libertad que Dios me da. Así que la verdad eterna es, no permitas que tu libertad ofenda a tu hermano. Solo porque sabes que está bien hacer algo, no significa que lo tengas que hacer. Incluso la libertad legal demanda de amor. Tienes que ser sensible a las personas que están a tu alrededor y al estilo de vida que llevas. ¿Cómo se aplica esto ahora? ¿Hay algo que estoy haciendo por egoísmo, por arrogancia, por insensibilidad, que pueda estar acusando a un hermano a tropezar? Es más, este ejemplo que acabo de colocar, yo quiero aclararlo, porque algunos ya deben estar diciendo en la mente, wow, el pastor dijo que no sé, que fumar no es pecado, así que yo me voy a echar mi fumadita. Yo sigo creyendo que fumar está mal. Estoy diciendo que en ese contexto, para ellos, para esos hermanos, fumar no estaba mal. Así que yo hubiera ido allá y mi fe se hubiera debilitado y hubiera dicho, no, como estos cristianos están fumando. Tenaz. ¿Me hago entender? A eso es lo que me refiero. No estoy diciendo a partir de ahora ve y fuma escondido porque fumar no está mal. En ningún momento he dicho eso. Quiero que eso quede bien claro. Lo hice como ejemplo de lo que ocurre cuando yo creo que algo está bien, tengo libertad de conciencia, voy, me lo fumo y otro me ve y viene el problema. Entonces dice, pues para que ni él ni tú pequen, no lo hagas. Ese es el tema. Me moví con una canción y alguno dice, uy, pecador, ¿cómo se está moviendo con esa canción mundana? Entonces me muevo y me gozo con una cristiana. Estoy comprendiendo lo que el texto está diciendo. ¿Cómo se aplica hoy? Estoy envanecido en mi propio conocimiento y digo, moverse no es pecado. Y si alguien me ve moviéndose, no entiende la libertad que Dios me dio. Pues eso es pecado, hacer que otro tropiece. Wow, esto es impresionante este texto. Y sé que está surgiendo una cantidad de preguntas ahí, pero siempre pregúntate, ¿qué significaba esto? ¿Cuál es la verdad eterna que está implícita y cómo se aplica ahora? Y después escríbelo. Este proceso no está terminado hasta que no escribas una aplicación con tus ideas. ¿Qué me está hablando Dios hoy? ¿Qué me está diciendo Dios hoy y cómo puedo aplicarlo? Finalmente quiero dejarte el método para hoy, que es probarlo. Y es el método de meditación bíblica. Y tiene un acróstico que se inventó Rick Warren y me gusta muchísimo, que se llama Papá me ves. Es tan raro y no tiene nada que ver con la Biblia que no se te va a olvidar. El método se llama Papá me ves. Una vez que he leído el texto bíblico, lo primero que me pregunto es, ¿hay algún pecado para confesar aquí? ¿Este texto me está haciendo ver algún pecado equivocado? ¿Alguna falta que tengo contra Dios, contra mi hermano y debo confesarlo? Entonces voy y lo anoto. Luego digo, hay una actitud para cambiar, es decir, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar se está desafiando para ser diferente con esta palabra. Entonces la anoto. ¿Hay alguna promesa? La Biblia dice que hay 7,000 promesas en la palabra. Ya recordarás que toda promesa tiene una premisa. Promesa, premisa. Es decir, Dios promete esto, pero para que lo hagas tienes que cumplir esto. La promesa de ser exitoso está acompañado de la premisa de vivir la palabra. ¿Te das cuenta? Todas las promesas de Dios están acompañadas de una premisa. Así que si hay una promesa, voy a revisar si estoy cumpliendo esa premisa. ¿La estoy cumpliendo? ¿Hay algo para alabar? ¿Hay una alabanza que pueda dar a Dios? Darle gracias a Dios por lo que está haciendo. ¿Hay algún mandamiento para obedecer? ¿Puedes obedecer algo?
Dios está diciéndote aquí, esto es correcto o esto es malo y esto es lo que quiero que hagas. Puedo anotarlo. La P de pecado, la A de actitud, la P de promesa, la A de alabanza, la M de mandamiento. Papá, pero ahora viene papá me ves. La M de mandamiento, la E de error. ¿Hay algún error en tu vida que la palabra quiere corregir? ¿Cómo vas a evitarlo? Escríbelo. Hay una verdad acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de su Espíritu Santo, acerca de la palabra, acerca del amor. Hay una verdad que yo necesito practicar y creer. Escríbela. La E de me ves. ¿Hay algún ejemplo para seguir? ¿Hay un modelo aquí a seguir? ¿Hay una súplica para orar? Wow. Ten en cuenta que cada frase de papá me ves contiene un verbo y todos están orientados a la acción. Por eso es que este método de hoy se llama probarlo, porque necesitas convertirlo en acciones para tu vida. A mí me encanta esto que Dios nos ha enseñado hoy. Y puedes decirle, Señor, ayúdame a ver, ayúdame a descubrir cada una de esas cosas que están en la palabra. Pecado para confesar, actitud para cambiar, promesa para reclamar, algo para alabar, un mandamiento para obedecer. Y este es el momento entonces para decirle, Señor, ayúdame a conectar con una oración. La semana que viene te vamos a enseñar otro método, pero este método es muy desafiante. Papá, me ves. Dile, Señor, yo quiero practicar tu palabra hoy. Señor, gracias, porque cada día nos enseñas a ver la palabra, a oír la palabra, a practicar la palabra. Cada día nos enseñas a amar la palabra, a aprender de ella y vivirla. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en ella cada día. Amén y amén. Vamos con tu equipo y comiencen a poner en práctica lo que Dios está hablando. Nos vemos en la siguiente sesión. Dios les bendiga.